La pornografía me arrebató la inocencia. Esos compañeros de la secundaria que mostraban o llevaban de contrabando revistas pornográficas al cole, pues ahí fueron mis primeros contactos con la pornografía, ¿no? Pierdo la virginidad y de ahí ya viene una vida, un sexo promiscuo, desordenado. Y recuerdo que ella con llanto me dijo, es que no sé qué hacer. Yo le dije, pues no te preocupes, vamos a tenerlo. Le pedimos apoyo a tu papá. Su respuesta fue, no, esto no lo va a saber mi padre, yo voy a abortarlo. La acompañé a una clínica, abortó a nuestra hija y vino, a partir de ahí, vino un proceso de un síndrome posaborto. Dejo la pornografía. Mi mujer es una valiente. Junto con mi esposa ya dábamos pláticas de sexualidad y ahí empecé también a incursionar en el tema de la pornografía. Si tú consumes, yo les digo a los asistentes, si tú consumes, directa o indirectamente, estás siendo cómplice de esos delitos, puedes llegar a ser un agresor de tu esposa o incluso de tu hija o de cualquier otra mujer. Yo nací en la cuna de una familia profundamente religiosa. Se me inculcó desde muy chico la religión cristiana, católica, apostólica y romana. Vamos, mi padre iba a ser sacerdote, estuvo 7 años en el seminario, entonces ya te imaginarás que la educación y la formación fue conservadora, bajo principios álgidos, principios y valores. Obviamente, siempre fue una infancia que yo recuerde eh, fincada en el amor, en el cariño y en el ejemplo, sobre todo de mis padres, ¿no? Eh, Soy el segundo de cuatro hermanos, somos oriundos de la villa, como se nos decía, villanos, ahí a unas cuadras de la Basílica de Guadalupe, de la Morenita del Tepeyac. Y bueno, pues también mis padres siempre buscaron darnos una educación, eh, vamos, humanista. Estuvimos en colegios católicos, principalmente del Opus Dei. Y bueno, pues en un entorno así, pues cualquiera podría decir, pues tuvo una infancia feliz, una adolescencia también complicada, pero vamos, tenía la vida resuelta, ¿no? Éramos de clase media, pero económicamente hablando, pero pues no podía salir nada mal, ¿no? Unidos mis padres, siempre, nunca los vi, vamos, nunca hubo violencia en el hogar, nunca hubo vicios, adicciones. Mi padre, vamos, no decía ni groserías, palabras altisonantes. Entonces, la imagen del matrimonio católico, pues la tengo muy presente al día de hoy, ¿no? Que tuvieron mis padres. Bueno, y si a eso le sumas que de por sí todo adolescente, la adolescencia es una etapa difícil, los que somos de temperamento fuerte, como yo, como tu servidor, pues todavía es más complicado, ¿no? Entonces mis padres sí la tuvieron complicada con, por lo menos con mi hermano mayor y conmigo. Yo tuve, sí, una adolescencia en la cual difícil por el entorno que me rodeaba, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fue cuando a los 13 años empecé a fumar, ¿no? Gracias a Dios lo dejé a los 18, pero empecé con el tabaco, empecé con el alcohol a los 15 años, y sobre todo, y lo peor de todo, creo, la pornografía. La pornografía me arrebató la inocencia, esas malas amistades, bueno, esos compañeros de la secundaria que mostraban o llevaban de contrabando revistas pornográficas al cole, pues ahí fueron mis primeros contactos con la pornografía, ¿no? Y ahí pues fue un hilo de media, o sea, de ahí continué viendo, buscando pornografía, si tú quieres, soft, ligera,
pero el entorno no ayudó. O sea, a pesar de que mi familia era conservadora, era cuidadosa en lo que veíamos, eh, pues no podía uno escapar de ese ambiente hipererotizado. Yo decía que iba a llegar virgen hasta el matrimonio, ¿no? Porque eso nos enseñaron en casa. Obviamente no nos explicaron lo que era la castidad, lo que era la diferencia con la virginidad, pero yo dije, tengo que llegar virgen al matrimonio. ¿Y por qué digo que tenía presente a pesar de que veía pornografía y demás? Porque yo era la burla en la secundaria, en la preparatoria, porque todos ya habían tenido sexo, la gran mayoría de mis compañeros, y yo decía que no, y no me daba vergüenza decirlo. Y, y a pesar del bullying, bueno, o las carcajadas de las cuales era yo objeto, yo seguía mentalizado que tenía que llegar virgen al matrimonio. Pero después el ambiente, las novias que tuve, me fueron laxando esa conciencia al grado de que dije, bueno, ya voy a cambiar. Ya no hasta el matrimonio, pero hasta mi primer amor. Y el primer amor no fue el primer amor, simplemente fue un enamoramiento. eh, y vamos, a los 25 años pierdo mi virginidad y bueno, para entonces ya tenía bastantes años consumiendo pornografía, pierdo la virginidad y de ahí ya viene una vida, un sexo promiscuo, desordenado, no tampoco con cualquier mujer, también las elegía, pero mi máxima era, en aquel entonces era, un hombre llega hasta donde la mujer quiere y si la mujer quiere sexo, pues yo le daba sexo. Entonces, mi conciencia se fue laxando al grado de que ya consumía pornografía y consumía sexo promiscuo. Ya no había novias, ya había amantes, había parejas, siempre con mujeres, pero yo creía que una vez que tuviera sexo iba a dejar de consumir porno y no es cierto. Ya era algo que iba aparejado o a la par una cosa con la otra. Y bueno, pues el tema aquí fue que sí, no me alejé de mi fe, pero sí me volví un católico light, ligero, como decimos popularmente. O sea, era un fariseo, era un hipócrita, porque obviamente seguía teniendo esta vida sexualmente promiscua, pero iba a misa y cuando iba a misa estaba consciente de que no podía comulgar, ¿no? Me confesaba, pero al domingo siguiente me volvía a confesar del mismo pecado, que era la promiscuidad o era la pornografía. Pero por lo menos sí, debo decir, le daba su lugar a la Eucaristía, a Jesucristo Eucaristía. O sea, no comulgaba en pecado. Incluso tuve en alguna ocasión una diferencia, un problema con una exnovia porque ella quería que comulgáramos viviendo en promiscuidad, y yo le dije que no. Y se enojó, le dije, con mi fe no te metas. Yo estoy consciente de que no puedo recibir a Jesucristo Eucaristía viviendo en pecado contigo. Entonces, yo era consciente, pero simplemente me dejaba llevar por el ambiente, por la moda, y la moda era tener sexo. Entonces, en el fondo de mi corazón había un anhelo que yo había adormecido, que era llegar virgen al matrimonio, que era vivir en castidad. No, no sabía la definición de castidad, pero decía, bueno, ya no soy virgen, bueno, pero tengo que tratar en algún momento, cuando me vaya a casar, tengo que ser lo más puro posible, aunque ya no sea virgen. Entonces, siguió esa vida desordenada al grado, llegó un punto, ya un abismo en el que toqué fondo, cuando con una exnovia
que de principio no era, no era mi intención andar con ella, pero empezó como una affair, una aventura y terminó como noviazgo. Y con ella recuerdo perfectamente que al iniciar el noviazgo con ella, platiqué con un sacerdote y el sacerdote me recomendó unas lecturas para vivir en castidad. Yo acababa de escuchar ese término o de entender un poco ese término a través de este sacerdote, esta charla con este sacerdote. Y recuerdo que llegué con esta exnovia y le dije, oye, mira, me recomendaron estas lecturas para que tengamos un noviazgo santo, en castidad. Me dijo, no, en este noviazgo va a haber sexo. Bueno, está bien. Y ya, mandé por la borda todo lo que me había dicho el sacerdote, pero seguía ese anhelo de mi corazón llamándome fuertemente, violentamente ese anhelo me decía, es que lo que tú buscas es la castidad, es vivir de cara a Dios, pero lo volvía a opacar, a adormecer. Entonces, llega un punto en este noviazgo, fue el último que tuve, bueno, más bien el penúltimo, el último fue con mi actual esposa, pero este penúltimo noviazgo llegó lo que nunca me imaginé que fuera a llegar. Eh, Esta mujer me dice un día, no me ha bajado, no he tenido mi regla, entonces inmediatamente pues sentí frío, ¿no? Se me vino la noche, como decimos, y recuerdo que fuimos a un doctor, con una doctora, a un ultrasonido, y sí, evidentemente las sospechas eran reales. Estábamos embarazados de nuestro hijo o hija. Bueno, yo la bauticé como una niña. eh, y inmediatamente del ultrasonido nos vamos a tomar un café y recuerdo que ella con llanto me dijo, es que no sé qué hacer. Eh, yo le dije, pues no te preocupes, vamos a tenerlo. Le pedimos apoyo a tu papá. Ella era de una posición económica mayor que la mía y ya después me explicó mi mujer que eso no debía haberle dicho, o sea, tenía que haber respondido de otra manera porque pues era prácticamente, nos apoyamos de tu papá porque yo no soy lo suficientemente varón como para mantenerte. Y bueno, pues su respuesta fue, no, esto no lo va a saber mi padre, yo voy a abortarlo. Ya me recomendó mi hermana que lo abortemos y yo, oye, pero no. Y en vez, yo ahí sí lo reconozco, fui un cobarde, total, absoluto cobarde. En vez de tratar de defender a mi hija, consentí, me callé y el plan continuó. La acompañé a una clínica, abortó a nuestra hija. eh, Al cabo de un par de meses me vuelve a decir, oye, no me ha bajado. Yo recuerdo esa vez estábamos por teléfono, yo estaba en casa de mis padres, yo vivía con mis padres, le dije, no, ¿sabes qué? Ahora sí, no voy a estar, no voy a consentir, no voy a estar de acuerdo con que volvamos a tener otro aborto. Ahora sí, a ver cómo le hacemos, pero vamos a tener ese niño. Eh, ya con un enojo, una rabia, a lo mejor una frustración que venía cargando en esos meses. Y ella me dijo que no, que fue una falsa alarma. Yo quiero creerle, quiero creer que no fue sola a abortarlo, pero a partir de ahí el noviazgo se vino abajo. Prácticamente se dio cuenta que no podía conmigo, con mi situación económica, continuar. eh, y al cabo de unos meses, un par de meses más, eh, nos presentaron a un sujeto y con este sujeto, pues me cambió. Prácticamente terminó nuestro noviazgo y se fue con este hombre. Y vino, a partir de ahí, vino un proceso de un síndrome posaborto, ¿no? Una situación muy difícil en mi vida. Bajé como 10 kilos,
estuve llorando todas las noches. Yo creía que lloraba por ella y a lo mejor en parte, pero en el fondo esto es lo que se conoce como el síndrome posaborto, ¿no? Y también lo viven los hombres. Lo ocultamos de manera más, de mayor manera o distinto a las mujeres porque somos varones, no podemos decir que estamos llorando por un aborto, no podemos decir que estamos deprimidos por un aborto, no podemos dar luces de debilidad. Entonces, fueron yo creo que de un año, 6 meses, los primeros 6 meses de ese año, desde que me dejó esta mujer, fueron los más difíciles. Eh, lo cierto es que gracias a Dios y a la Santísima Virgen María, no requerí de terapia. Me abandoné en las manos de Dios y en el rosario, en el Santo Rosario. Todas las noches mis padres, bueno, debo decirlo, todas las noches mis padres rezaban en casa, rezaban el Santo Rosario y yo había noches que decía, no, 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 papá, no, oye, ven, no, yo creo que muchísimas. Bueno, a partir de esa situación, diario en las noches con mis padres rezaba el rosario, después me iba a llorar a la cama, pedía por ella, pedía por ella, a pesar de lo que me había hecho, me había roto el corazón. Pero yo creo, seguro que el rezo del Santo Rosario me ayudó a salir de ese boquete, de ese abismo. Y obviamente, pues, tuve un contraste de ideas, de principios, o sea, fue una revolución en mi mente. ¿Por qué? Porque mi familia era 100% pro vida. Yo tengo recuerdos de mi infancia de que iba a marchas pro vida con mis papás, con mis hermanos. ¿Cómo yo era capaz de haber abortado a mi propia hija? O sea, vino un shock en mi vida. Eh, Me di cuenta de lo hipócrita, de lo poco creyente y católico que era. ¿Cómo era posible que yo, siendo abiertamente pro vida, pudiera haber cometido tan aberrante crimen? Entonces, pues ya, pasa ese año, fue una purificación, empezó mi purificación espiritual, debo decirlo. Eh, y recuerdo que llega a mi vida mi actual esposa, éramos ya amigos anteriormente, llevábamos unos años siendo amigos, y empieza ya un proceso de volver a las bases, como dicen los norteamericanos, back to the basics, ¿no? Vuelves a las bases de quién eres. Y ahí es donde empiezo a cortejar a mi actual esposa, pues vamos, como lo hacían hace 40 años. Porque ella, viniendo o siendo una mujer también de álgidos principios, profundas convicciones y una formación conservadora, pues también me demandó ya salir de mi status quo de comodidad, es decir, que las mujeres yo estaba acostumbrado a que las mujeres me cortejaran, ahora empecé a cortejar por primera vez en años a una mujer. Y se dio que en un evento pro vida en la ciudad de Querétaro, ella era oriunda de la ciudad de Querétaro, México. En un evento pro vida le propuse ser mi novia con un anillo de plata, pero todo el significado y el sentido que esto conllevaba era volver a cortejar a una mujer, incluso arrodillándome y pidiéndole que fuera mi novia. Y de ahí, bueno, al día siguiente, y esto es algo que nos tenemos muy presentes mi esposa y yo, es que al día siguiente ella me dice, ¿sabes qué, Miguelito? Porque a ella le encanta hablar en diminutivo. ¿Sabes qué, Miguelito? Sí quiero poner las cosas en claro en este noviazgo. Sé más o menos, conozco más o menos tu pasado. Y si queremos continuar con este noviazgo, sí tengo que poner algo muy en claro.
Y yo, venga, estoy listo. Por ti, lo que sea. Dice, ok, en este noviazgo no va a haber sexo. Y yo, claro, sí, no, no, sin problema, claro. Y ella se queda, ¿cómo? ¿Estás seguro? Sí, me respondiste que sí, no hay problema. Sí, ¿en serio? ¿Sabes lo que me estás respondiendo? Sí, sí, claro que sí. Yo estaba eh, muy, pero muy dichoso, muy feliz. Estaba hablando el anhelo profundo de mi corazón. Es lo que quería mi corazón, pero nunca había podido ser honesto conmigo mismo. Nunca había podido realmente hablar desde el anhelo. Simplemente hablaba desde lo que era políticamente correcto, lo que eran mis deseos, mis pulsiones, pero nunca desde el anhelo. Y recuerdo que ese día ella se sorprendió, me dijo, ok, entonces, ¿sabes qué? Vamos a poner reglas, vamos a poner los medios, más que reglas, vamos a poner los medios para no caer en la concupiscencia de la carne. Y vamos a vivir castamente. Ahí ella me empezó a enseñar lo que era la castidad y vivir de cara a Dios. En fin, eh, eh, poníamos los medios como no vernos a altas horas de la noche, darnos. Los primeros 3 meses de ese noviazgo fueron de manita sudada, como decimos popularmente aquí en México. Los besitos eran no apasionados, eran así, de piquito de pollo, como decimos. Eh, y el primer beso se lo di hasta los 3 meses de empezar a andar con ella, empezar a ser novios. Vamos, era un noviazgo inocente, pero maduro, ¿no? Y de ahí empezó ya o continuó mi proceso de purificación, de conversión, auténtica conversión. Dejo la pornografía. Mi mujer es una valiente, una mujer muy valiente, porque a pesar de saber quién era yo, y a pesar de que su familia, su padre, alguna tía, amigas, querían lo mejor para ella y no las culpo. La verdad, con mis antecedentes, eh, pocos, pocas hubieran querido tener un noviazgo de cara a Dios. eh, y a pesar de todo, yo tenía todo en contra, todo en contra. A pesar de todo, mi mujer, mi novia, mi mujer dijo, sí, adelante. Y fueron muchas pruebas las que Dios nos puso, porque sabía lo que venía, sabía lo que podíamos dar como esposos, que era un testimonio. Entonces, las pruebas fueron bastantes y a pesar de todo, continuamos y hoy en día llevamos 9 años de casados. En fin, pero nos puso otra prueba. No solamente fue mi suegro, no solamente fueron sus familiares, sino que eh, al año o el primer año de casados, ella tuvo el llamado, ella quería esperarse a tener nuestro primer hijo y a pesar de todo tuvo el llamado, sintió el llamado a ser madre, y decidimos no postergarlo, sino ser padres a los meses de habernos casado y nos puso otra prueba. Nuestro primogénito, José Pablito, eh, por negligencia e ignorancia de una joven médico, nació muerto y, y también ahí nos quebramos porque siendo papás primerizos, nuestro pequeñín nació muerto, lo reviven y estuvo 48, 45 días en terapia intensiva, en cuidados neonatales. Estuvo
Bueno, mi mujer también iba a perder la vida, los dos se iban a morir, y bueno, Dios me la dejó, nos dejó a José Pablito, y a pesar del diagnóstico médico, que era que si José Pablito vivía iba a tener daños cerebrales en el corazón, en el hígado. ¿Por qué? Porque estuvo varios minutos sin oxígeno en el seno materno. Y cuando los médicos empiezan a hacer estudios y otros estudios, y cada vez con cada estudio los médicos decían, no, pero es que salió bien, vamos a hacerle otro. Y volvió a salir bien, no, vamos a hacerle otro. Y yo, pero ¿cuál es el problema? Es que no puede salir bien tu hijo. O sea, por lo que vivió, por la falta de oxígeno, tendría que tener ahorita un daño cerebral severo. Y no, es un milagro, mi hijo. Entonces, es un niño sano, es un niño que está bien en términos generales. Sí tiene un pequeño soplo en el corazón, pero vamos, es un niño normal. Entonces, y a pesar de ello, a pesar del pronóstico médico, nosotros ya nos habíamos hecho a la idea que lo íbamos a amar sin problema alguno. O sea, como viniera, así lo íbamos a amar. Como nos lo mandaba Dios del cielo, así lo íbamos a amar. Imperfectamente, pero así lo íbamos a amar, ¿no? Entonces, pues ya, gracias a Dios, todo salió bien. Y después, a los meses de que nace mi hijo, al mes o 2 meses, me diagnostican cáncer de colon. Es que fue un año que, que sí fue muy difícil. Y, y cuando me da la noticia, pues obviamente yo cuestioné, dije, ay, ¿por qué Dios? Si ya pasó lo de José Pablito, ahora esto no es posible, o sea, ¿cuál es el mensaje? O sea, ¿qué es lo que me quieres decir o para qué? Ya no, si en la juventud, en mi vida desordenada, sí le refutaba a Dios muchas cosas y le reclamaba. Ahora decía, ¿para qué Dios? Si así lo decides, si me diste la oportunidad de salir de ese abismo oscuro y frío, ok, nada más dime para qué, ayúdame a entender para qué ahora el cáncer de colon. Y nunca me dijo para qué. Me abandoné en su infinito amor y besé mi cruz. Fue una bendición, así lo vi. Fue un regalo. A lo mejor para los que no son creyentes costará un poco de trabajo entender, comprender lo que Dios, las caricias de la pedagogía de Dios. Este proceso o esta enfermedad, más que una maldición, la vi como una bendición porque me permitió conocer mis límites como ser humano, me permitió humillarme y abandonarme en el amor de Dios y dejar en sus manos mi vida. Obviamente había temor, había desconcierto, incertidumbre, frustración, pero recuerdo que todos los días en el hospital rezaba el rosario con mi esposa. Ella me acompañaba después de dejar a los niños con familiares de ella, y el conocer el ambiente del mundo, de la enfermedad, del cáncer, también te sensibiliza y te ayuda a entender que esto, pues sí, es consecuencia de nuestras acciones, no es culpa de Dios, y que Dios te permite vivir el sufrimiento para que lo puedas encauzar, lo puedas ofrecer por la santificación de alguien. Y ahí quiero compartirles que decidí ofrecer ese sinnúmero de dolores fortísimos eh, por la conversión de un buen amigo que estaba viviendo la adicción a la pornografía, y cuál va siendo mi grandísima sorpresa que al salir del hospital, previo a que iniciara la pandemia, ya me habían cerrado, ya me habían quitado la colonostomía. Y, y prácticamente al inicio de la pandemia me dice este amigo que ya lleva varios días sobrio
libre del consumo de pornografía. Para mí eso fue un mensaje claro de Dios de que el sufrimiento bien encausado, bien ofrecido, tiene resultados, no en la vida del que lo sufre, sino en la vida posiblemente de tu prójimo. Y así es como le di sentido a mi sufrimiento y besé con más ahínco, con más fuerza mi cruz. Y hoy, siendo resiliente, puedo decir que que ese cáncer formó parte de mi vida y lo sigue siendo, y es un recordatorio de que debo de cuidarme. No lo hice en mi juventud y ahora lo tengo que hacer, obviamente, por amor a mi familia, ¿no? Y bueno, eso también reforzó lo que había iniciado en el noviazgo. Junto con mi esposa ya dábamos pláticas de sexualidad y ahí empecé también a incursionar en el tema de la pornografía, ya que la había dejado, ya que llevaba meses, un par de años sobrio. Empecé a investigar y de ahí me sale una invitación, me proponen una conferencia de pornografía y empiezo a documentarme, principalmente en España, tomando diplomados en España. Y es que empiezo a darle ya un sentido a mi herida, porque detrás de una adicción hay una herida psicológica, una carencia afectiva de la infancia, y detrás de la herida está la misión, como diría una buena amiga. Y esa misión la entendí claramente. Podía no tener trabajo, y ha habido momentos en mi vida ya actual que no he tenido trabajo, pero digo, mi apostolado, la misión que Dios me ha encomendado es clara. Yo tengo que hablar e informar sobre los efectos de la pornografía. Y no solamente eso, desde hace ya algunos años brindo acompañamiento a jóvenes varones que deciden salir de la pornografía y prácticamente no cobro. O sea, es algo que digo, tengo que devolver todo lo que Dios me ha dado, la oportunidad, la segunda oportunidad, que no sé cuántas me ha dado Dios, pero bueno, esta última oportunidad que me dio de salir de ese infierno que es la adicción a la pornografía y que no haya consecuencias en mi vida actual. O sea, es decir, hoy tengo una esposa, hoy tengo 3 hijos. Hay personas que por la vida, una vida similar a la que yo llevé, conocidos míos, hoy están divorciados, vueltos a casar, con alguna enfermedad mortal o en el reclusorio, o qué sé yo. O sea, ¿por qué a ellos y a mí me permitió tener una vida hoy, la verdad, eh, pues maravillosa? No lo sé. Mi forma de agradecerle a Dios es ahora ofrendando mi vida, mi tiempo, para que más personas, al igual que yo, puedan salir de esa adicción, puedan comprender y conocer qué hay detrás. Y es ahí donde eh, no me queda más que seguir y continuar haciendo lo que parece ser Dios quiere de mí y también de mi esposa, porque ahora ella como terapeuta familiar le ha servido lo que yo he hecho, las investigaciones que he hecho, el trabajo que he hecho, para que ella también a su vez ayude principalmente ahora a matrimonios que cada vez acuden más a ella. Antes no, parece irónico, pero ahora están acudiendo más matrimonios a ella, a terapia, por el problema de la pornografía en el matrimonio, que está separando familias, que está generando infidelidad y sobre todo en los niños, en los infantes, está generando traumas, shocks y abuso sexual en los niños, en los hijos del matrimonio. ¿Por qué? Pues porque lo están exponiendo a la pornografía. Si tú consumes, yo les digo a los asistentes, si tú consumes, directo o indirectamente, estás siendo cómplice de esos delitos y puedes llegar a ser un agresor de tu esposa
o incluso de tu hija o de cualquier otra mujer. Y esto lo finco no solamente en argumentos científicos, sino en testimonios de personas a las cuales les he dado acompañamiento y es en verdad terrorífico los testimonios de o de las situaciones que suceden cuando combinas pornografía con una herida del pasado y se vuelve adicción, y a esa adicción le sumas drogas y alcohol, un ser humano es capaz de, incluso un padre de familia es capaz de violar a su propia hija. Así. Suena fuerte, pero es la realidad. Por eso es urgente, ya no es optativo, es obligatorio informar a todos. Los niños, ya eso es una decisión de papá y mamá, pero adolescentes, jóvenes y adultos, no importando el estrato social, el nivel económico o educativo, hay que informar a todos de los efectos de la pornografía. ¿Por qué? Porque esta es una adicción silenciosa y silenciada. Silenciosa porque nadie se da cuenta, a diferencia de la adicción al alcohol. Y silenciada porque hay un sistema atrás, medios de comunicación, empresas multinacionales, que no les conviene que se sepa cuáles son los efectos de la pornografía en el ser humano. Así de simple. En fin, creo que mi vida ha sido de una montaña rusa. Ha sido una vida llena de alegrías, dichas, gozos, pero también de desenfrenos, de situaciones vergonzosas, lamentables, que no pretendo ocultar, porque sé que este testimonio tiene que servir para que haya personas que no transiten por ese, ese fango eh, de de la vida promiscua, de la vida adicta a la pornografía que yo tuve. Estoy convencido que Dios, si Dios quiere, si Dios me sacó de ese fango, quiere que lo alabe, lo glorifique, compartiendo mi testimonio para que haya alguien que, pues, que simplemente diga, yo no quiero eso, yo no quiero eso, no quiero sufrir como yo sufrí en el fondo y, y quiero lo que Dios quiere para mí. Hasta ahora yo lo entendí, qué es lo que Dios quiere para mí. Y es ahora que digo, Dios, tú eres el capitán de mi vida, tú dime por dónde. Y vamos, enséñame a querer lo que tú quieres para mí. No sé qué santa decía eso, pero sí, así ya lo entendí. O así ya también me enseñó mi mujer a entenderlo.